Les volvemos a recordar a los que llegaron ahorita y a todos en general, que el cubrebocas no se les olvide que es arriba de la nariz y abajo del mentón, por favor. Nos ponemos de pie. Espíritu Santo. Amén. Gracia, paz y bien de parte de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, hoy es el domingo de Pentecostés, el último día de la cincuentena pascual. Hoy celebramos el gran don del Espíritu Santo que el Señor infundió a los apóstoles y que también derrama abundantemente sobre nosotros, sobre la Iglesia. Es el Espíritu de Jesús resucitado, que renueva nuestra vida y la del mundo entero. Celebremos con alegría en esta fiesta al Espíritu de Dios, que nos hace hombres nuevos, testigos de Jesucristo. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho
de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria, gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Gloria, gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Eres el Cordero que quita el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Solo tú eres santo, solo tú Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Oremos. Dios nuestro, que por el misterio de la festividad de Pentecostés que hoy celebramos, santificas a tu iglesia extendida por todas las naciones. Concede al mundo entero los dones del Espíritu Santo y continúa obrando en el corazón de tus fieles las maravillas que te dignaste realizar en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Esta Santa Misa la vamos a ofrecer por los niños que hoy van a ser presentados al templo. Dailani Marisol, Romina Adeley, Luis Daniel y Brian Antonio. Por las familias Ortiz Briano, Chavarría Ortiz, Martínez Cruz, Martínez de la Torre, Muñoz Martínez, Escobedo Acosta, Torres Mota, Rodríguez Ariza, Samarripa Novella, Ponce Díaz, Ortiz de Lira, Ortiz Murillo, Ortiz Dávila, Macías Ortiz, Murillo Ortega, señor cura José de Jesús Ortiz Briano, Marta Ortiz y Teresa Chavarría, Teresa Martínez y familia de Los Ángeles, Hugo Muñoz Almada, Mara Valeria Castillo Muñoz, Laura Martínez de la Torre,
Samantha Guadalupe Salazar por sus 15 años, Erika Martínez Reintería por la paz del mundo, Angie Díaz, Yani Díaz, Roberto Martínez, Eloísa Domínguez, Pedro Santiago Hernández Delgado, Juan Francisco Hernández Veloz por su regreso, por todos los desaparecidos y sus necesidades, por la Iglesia y sacerdotes, Lupita Ortiz y su hija Laila, Socorro Ortiz y Felipe, Sergio Ortiz Murillo y Francisco Ortiz Murillo. Por nuestros enfermos, señor cura Saúl Ortiz Briano, señora Lolita Briano, padre Jonás, Juan Guillermo Sánchez Santos, María Guadalupe Lugo Meléndez, Evodia Esparza, Olivia Cuellar Soto, por los sacerdotes, Leonardo Ortiz Montoya, Irma Angélica Ortiz Murillo, Sergio Berumen y Alejandro Zamora Montalvo. Por nuestros difuntos, Guadalupe Ortiz, Jorge Enrique Chavarría Ortiz, Antonio Martínez Pérez, José de Jesús Borbón, María Elena Hernández Betancur, Natalia Robles Álvarez, Valentín Carrillo Flores, Ánimas del Purgatorio, Manuel Rodríguez Gómez en su 21 aniversario, Abel Ariza, Gúmaro Cortés, José Serna López, Francisco Javier Gloria Nájera, Armando Rendón Ortiz, Roberto Ortiz y Socorro de Lira, Juan Murillo y María Ortega, Ánimas del Purgatorio, Carlos Durón Vigueiras, Eugenia Esparza Flores, Luis Fernando Rodarte Rubalcaba, Manuel Gustavo Soto Serna, Antonio Trujillo Ornelas, Elia Gómez López y Ramiro Daniel Ortiz Trujillo. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en el mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración, preguntaban: ¿no son galileos todos estos que estaban hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia y en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Pánfilia, en Egipto o en la zona de Libia, que limita con Cirene. Algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay crecenses y árabes, y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios.
Bendice al Señor, alma mía. Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. Qué numerosas son tus obras, Señor. La tierra llena está de tus criaturas. Guía, Señor, tu Espíritu, a renovar la tierra. Aleluya. Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo. Pero envías tu Espíritu que da vida y renuevas el aspecto de la tierra. Guía, Señor, tu Espíritu, a renovar la tierra. Aleluya. Que Dios sea glorificado para siempre y se goce con sus criaturas. Ojalá que le agraden mis palabras y yo me alegraré en el Señor. Guía, Señor, tu Espíritu, a renovar la tierra. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu, para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. Palabra de Dios. Ven Dios Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones, fuente de todo consuelo, amable huésped del alma. Paz en las horas del duelo, eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven luz santificadora, y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina, los hombres nada podemos, y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos, y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus 7 sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos buena muerte y contigo el gozo eterno. ¿De pie? Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles
y enciende en ellos el fuego de tu amor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Nos podemos sentar? Aleluya, 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 aleluya. Hermanos, hemos celebrado nuestra cincuentena pascual después de la madre de todas las vigilias, la vigilia de la Pascua de la Resurrección. A partir de ese día a hoy hemos venido caminando 50 días de fiesta, de gozo, pero también en medio de este gozo y de esta alegría, pues recibiendo de parte de Jesús, de diferentes maneras, la invitación a amarnos, la invitación a imitarlos a Él y a su Padre Celestial. Que todos sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. Pero también esa promesa de parte de Jesús ha tenido cumplimiento. De diferentes maneras Jesús les hizo saber a sus discípulos que Él regresaría a la casa del Padre, y si regresa a la casa del Padre es porque un día también salió de la casa del Padre. Que regresaba a la casa del Padre y entonces, hermanos, estando juntamente con el Padre, derramarían el Espíritu Consolador, el Paráclito, y se derramaría sobre sus discípulos. Era necesario, hermanos, ese encuentro de Padre e Hijo. Era necesario que el Hijo subiera a la derecha del Padre para que entonces descendiera la efusión del Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros y entonces alcancemos a comprender qué es lo que el Señor quiere de nuestra vida, que alcancemos a comprender cómo debo de convertirme a Dios y por qué me debo de convertir a Dios, sin ninguna exigencia, sino más bien en la voluntad propia, en la decisión propia por la invitación de Jesús. El día de Pentecostés, dice la primera lectura de San Pablo, de los Hechos de los Apóstoles, nos habla de que ese día se encontraban todos reunidos en un solo lugar, por miedo a los judíos de que entraran y les hicieran algo, los lastimaran. Sin embargo, ese día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. Ellos sabían que Jesús había dejado una comunidad
y sabían que los debía de encontrar juntos, unidos, y sabían también ellos que se habían derramado el Espíritu Santo y entonces el Señor los había enviado a predicar, a anunciar la buena nueva, a hacer prodigios, porque los que habían creído en Él tendrían ciertos signos o harían ciertos signos. Por eso, hermanos, el día de Pentecostés, los discípulos reunidos en ese mismo lugar, era decisivo para ellos, para los discípulos, muy decisivo, con motivo de los acontecimientos que sucedieron, tanto en el interior del cenáculo como en el exterior, porque fuera del cenáculo había una realidad, los que creían y algunos que no creían, pero dentro del cenáculo se encontraba María, nuestra Madre, las otras mujeres, Marías también, que habían ido al sepulcro y que habían acompañado a la Madre del Hijo de Dios. Se encontraban en ese lugar los discípulos a los que Jesús tanto amaba y por los cuales Él le pedía al Padre Eterno que se los cuidara. Te pido, Padre, que los cuides para que donde yo esté, también estén ellos. Estaban ellos reunidos en el interior y entonces, hermanos, cuenta el Evangelio de San Lucas y hace una descripción del acontecimiento, el evangelista San Lucas. Dice que de repente se oyó un ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte. Sí, la fortaleza y la fuerza para que aquel que se encontraba todavía en el letargo espiritual, es decir, dormido o adormecido, se despertara. Se escuchó de repente ese ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte. De ninguna otra parte se escuchaba, sino más bien del cielo, como aquel día que Jesús fue bautizado en el Jordán. Aquel día que fue bautizado en el Jordán, se escuchó la voz del Padre desde el cielo que decía: este es mi Hijo amado, el Hijo de mis complacencias. Y entonces se vio descender en forma de paloma al Espíritu Santo que se posaba sobre Jesús. Y ese mismo Espíritu, hermanos, que ese día con Jesús estaba, es el mismo Espíritu que con los discípulos y María y las otras mujeres, esa noche de la resurrección también estaba allí. Jesús sopla sobre ellos y les dice: reciban al Espíritu Santo. Ese ruido en la casa donde se encontraban había sido, dice, especie de terremoto, pero más que especie de terremoto, nada se había derrumbado, simplemente era la presencia de Dios, la fortaleza de Dios que hacía que se despertaran y entonces suavemente el Espíritu Santo comenzaba a descender. Después de 50 días, hermanos, nosotros también hemos recibido al Espíritu Santo. La semana pasada celebrábamos la ascensión de Jesús al cielo y mirábamos también hechos muy significativos, cómo Jesús eleva las manos al cielo como diciendo: Padre, extiende tu mano y también levántame. Pero por otro lado, Jesús les hablaba a los discípulos y les decía que el que creyera se salvaría, el que no creyera sería condenado, y les decía: estos son los signos que van a acompañar al que haya creído. Arrojarán demonios en mi nombre, si beben un veneno mortal, si cogen las serpientes con sus manos, impondrán las manos a los enfermos y estos se sanarán, porque el poder del Espíritu Santo estaba ahí. Esa era la encomienda de Jesús. Y ahora que el Espíritu Santo se ha derramado, hermanos, entonces el Espíritu Santo es consolador. El Espíritu Santo consuela los dolores y las tristezas y las penas y lo que nosotros no podemos entender y lo que los hombres, los humanos no nos pueden fortalecer o dar palabras de aliento. El Espíritu de Dios está para levantarnos en la tristeza, para fortalecernos en las debilidades, para abrirnos las puertas cuando parece que todo se ha cerrado. Sí, los apóstoles son anunciadores del Evangelio, de la Pascua, son los que han recibido al Espíritu de Dios y ahora son los que deben de ir a decir que Cristo está vivo, que ha resucitado. La misión de los discípulos, hermanos, se debe de prolongar en cada uno de nosotros consagrados. Debemos de ir a anunciarles a ustedes la paz,
la tranquilidad. ¿Cuáles son las palabras de Jesús hoy en el Evangelio? Cuando Él se les hace presente ahí en ese lugar, en esa casa donde se encuentran encerrados, la palabra de Jesús a los discípulos 2 veces es la misma: la paz esté con ustedes. No tengan miedo. Y por segunda vez les dice: la paz esté con ustedes. Porque Jesús sabe lo que ustedes y yo traemos aquí, hermanos, en la Santa Eucaristía. Jesús sabe lo que necesitamos estando ustedes aquí sentados. Jesús sabe lo que buscamos la paz, buscamos la bendición, buscamos hasta irnos a los Estados Unidos con la tranquilidad y con la bendición del Señor, y ocupamos que el enfermo que está en la cama sane, que se levante, que tenga la fortaleza, que el que está sufriendo triste le venga la alegría. Y ustedes y yo, hermanos, tenemos que entender que tenemos una misión, y la misión nuestra es no venir a misa nada más, La misión de ustedes y la mía es de que cuando salgamos del templo evangelicemos. Cuando salgamos del templo anunciemos que Cristo está vivo, que estamos llenos del Espíritu Santo. Y podrán decir: Padre, ¿y cómo le vamos a hacer? Con su vida y con mi vida. San Francisco de Asís predicaba caminando por las calles de Asís y no hablaba. Y luego los hermanos le decían: Francisco, hemos caminado mucho y no hemos dicho nada. ¿Cuándo vamos a comenzar a predicar o evangelizar o anunciar el reino de Dios? Y él les decía: desde que salimos de casa comenzamos a evangelizar. El testimonio de ustedes, el mío, debe de ser ese, hermanos. Debe de ser un testimonio de amor y de paz, porque el Espíritu Santo es el que nos mueve, es el que nos lleva por lugares a donde Él quiere que anunciemos la palabra suya. Y cuando venga el Paráclito, dice el Señor Jesús que yo les voy a enviar. Ese tema del Paráclito, hermanos, el Paráclito es el que nos defiende, es el que nos protege. Cuando venga, entonces van a estar en paz y van a estar en la alegría, dice Jesús. Pues anoche celebramos, hermanos, Pentecostés y la vigilia. Hoy podemos sentirnos llenos del Espíritu Santo. Y ustedes y yo, todo, escuchen bien, lo que hacemos, bueno o malo, es por obra del Espíritu Santo. Padre, todo lo que hacemos, también lo malo, porque tú y yo somos libres de hacerlo. Sí, porque el Espíritu Santo nos da el aliento de vida. No quiere que hagamos el mal, pero en la libertad usted y yo lo hacemos y no debemos de hacer nada malo. Sin embargo, el Espíritu de Dios nos mueve a que hagamos el bien. Pues que esta mañana, hermanos, ustedes y yo, con esos diferentes dones, que son 7 y están aquí puestos, ¿verdad? Comenzando de arriba del don de inteligencia y terminando acá con el don de piedad, que esos dones ustedes los tengan en su vida, en nuestra vida. Pídanselos al Señor, de verdad pídanselo. No vayamos a misa nada más por ir, no vayamos a misa por cumplir, vayamos a misa para estar en paz con Dios, en paz con nosotros mismos y ser predicadores de la buena nueva. Que así sea. De pie. Creo en un solo Dios, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, que no, Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios Padre, que mande su Espíritu Santo, que es dador de vida. Y a cada invocación le decimos: Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Pidamos al Señor resucitado, que envió su Espíritu para destruir la división de Babel, que congregue en la unidad y conceda la paz a todos los pueblos y naciones del mundo. Oremos. Cristo, escúchanos. Pidamos al Hijo de Dios, que desde el Padre nos ha enviado el Espíritu Santo, que fortalezca a quienes han recibido o recibirán próximamente el sacramento de la confirmación y den testimonio de él hasta los confines del mundo. Oremos. Cristo, escúchanos. Supliquemos al vencedor de la muerte, que envíe al Consolador a los que sufren, para que encuentren fuerza y consuelo en la firme esperanza de que están llamados a la resurrección y a la felicidad de su reino. Oremos. Cristo, escúchanos. Concluyamos nuestra oración pidiendo al mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos, que nos disponga de tal manera para ser piedras vivas del templo eterno de Dios. Oremos. Oremos por todas nuestras familias, por la familia Ortiz Briano, Chavarría Ortiz, Hernández López, por Pablito Hernández López en su cumpleaños, para que el Señor le conserve con salud. Por todos ellos y cada uno de nosotros, para que nos dejemos llenar por el Espíritu de Dios. Oremos. Cristo, escúchanos. Por todos nuestros enfermos que están en los hospitales y en casa, para que el Espíritu Santo los toque con su mano y los levante de su enfermedad. Oremos. Cristo, escúchanos. Vamos a pedirle al Señor por don Armando y por Vita, en su segundo aniversario de matrimonio, de que han recibido la bendición de Dios, para que Dios misericordioso les conceda abundantemente bendiciones en su vida de esposos. Oremos. Cristo, escúchanos. Por nuestros difuntos, en especial por don Manuel Rodríguez Gómez, en su 21º año de fallecido, para que el Señor le conceda la paz y a su familia la fortaleza. Oremos. Cristo, escúchanos. Y concédenos lo que te pedimos confiados en tu Espíritu, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Nos podemos sentar?
esfuerzo de mi caminar. Eso que te doy, mi vida es Señor, es mi amor también, es mi dolor. Está en los sueños, es mi gozo y mi llorar, es mi canto y mi oración. Toda mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame, cambia mi pan en tu carne, y mi vino en tu sangre, y a mi Señor, renuévame. Y sáname. Eso que te doy, no solo yo, Señor, esta voz también es de mi hermano. Es gloria, una paz, el orden, armonía y felicidad. Es un canto y comida. Toda mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame, cambia mi pan en tu carne, y mi vino en tu sangre, y a mi Señor, renuévame. De pie. Para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, que conforme a la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos haga comprender con más plenitud el misterio de ese sacrificio y haz que nos descubra toda su verdad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú para llevar a su plenitud el misterio pascual has enviado hoy al Espíritu Santo sobre aquellos a quienes adoptaste como hijos al injertarlos en Cristo, tu unigénito. Este mismo Espíritu fue quien al nacer la Iglesia dio a conocer a todos los pueblos el misterio del Dios verdadero y unió la diversidad de lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Santo es el Señor,
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo, en que la efusión de tu Espíritu ha hecho de ella sacramento de unidad para todos los pueblos. Y con el Papa, nuestros obispos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos Guadalupe Ortiz, Jorgito Enrique Chavarría Ortiz, Antonio Martínez Pérez, José de Jesús Borbón, Leodegario Gallegos, don Manuel Rodríguez Gómez en su 21 años de fallecimiento, que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de nuestras familias, Ortiz Briano, Chavarría Ortiz, Hernández López, Raquel y familia, Chela y familia, Mónica y familia, Erika y familia, Pedro y familia. Por mi mamá Lolita enferma, por el padre Jonás enfermo, por la salud de Meño y por Armando y Vita en su aniversario de matrimonio. Y así como María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Ya sabemos que para hablarle a nuestro Padre Dios, ya no vamos a extender nuestras manos, ¿verdad? Y cuando decimos tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, tampoco las vamos a elevar, ni tampoco vamos a santiguarnos ni antes del Padre Nuestro ni después. Solamente nuestras manos en actitud de recogimiento, pidiéndole al Señor que nos ayude a orar con esa plegaria hermosa que el mismo Jesús les enseñó a los discípulos.
y llenos de fe haciendo la voluntad. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con su espíritu. Nos damos el signo fraterno de la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Nos podemos sentar? Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed.
Espíritu Santo, ven a ver, derrama tu fuego y tu poder, actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí. Estás derramando la unción. Estás derramando la unción. Estás derramando la unción aquí. Espíritu Santo, ven a ver, derrama tu fuego y tu poder, actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí. Espíritu Santo, ven a ver, derrama tu fuego y tu poder, actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí. Estás derramando la unción aquí. Estás derramando la unción aquí. Estás derramando la unción aquí. Espíritu Santo, ven a ver, derrama tu fuego y tu poder, actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí. Espíritu de Espíritu Santo, Espíritu de Espíritu Santo. Oremos. Dios nuestro, tú que concedes a tu iglesia dones celestiales, consérvale la gracia que le has dado para que permanezca siempre vivo en ella, el don del Espíritu Santo que le infundiste, y que este alimento espiritual nos sirva para alcanzar la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a hacer el rito solemne para apagar la luz del cirio. Ustedes saben que la vigilia pascual se ha encendido el cirio, es Cristo entre nosotros. En la cincuentena pascual todos los días estuvo encendido y podíamos traer nuestros cirios y encenderlos en él y quedaban benditos. Pero ahora solamente los días domingos en las celebraciones y en los bautismos y en las exequias se encenderá. Pero es un rito solemne para que la luz de Cristo
siga iluminándonos. Escuchen bien, ténganle mucha fe a la luz de Cristo, mucha fe. Que nunca falte en su casa un cirio, pero no guardado abajo de las ollas o de la cama, sino un cirio que se encienda en las penas, en las tristezas, en las alegrías y en los gozos, un cirio encendido a la hora de sentarnos a comer, desayunar o cenar. Y cuando los hijos se van, o el esposo, o el estudio, encender la luz de Cristo y decirles que este día, tan solemne como todos, el Espíritu Santo descendió y está aquí, como cada día. Si ustedes supieran lo que vemos, vieran lo que vemos y a veces sintieran lo que sentimos, es un gozo enorme en el corazón. El Espíritu Santo aquí está y es un bálsamo de amor. Vamos pues a hacer la bendición, pero antes el rito para apagar el cirio pascual. Hace 50 días, hermanos, se encendió este cirio, significando con su luz la victoria pascual de Jesucristo sobre la muerte y el pecado. Esta luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Esa llama preciosa ha permanecido encendida entre nosotros durante la cincuentena pascual, que la providencia de Dios nos ha permitido vivir y celebrar en este año de gracia. Hoy, domingo de Pentecostés, día en que llega la plenitud, la Pascua de Cristo, con el envío del Espíritu Santo, apagamos este cirio iluminados y que ahora, con nuestra vida y acciones, debemos llevar a todos, para que cada uno de nosotros sea en el mundo luz que ilumine a todos los hombres. Jesucristo resucitado, estrella radiante de la mañana, luz que ilumina más que toda la luz, dador del Espíritu Santo, ilumina las sendas de nuestra vida en la oscuridad. Que tu luz permanezca encendida en nuestros hogares y sea la luz que a nuestros enfermos los sane y los fortalezca. Que siempre entre nosotros esté la llama encendida, misma llama que hoy apagamos para encender en los días solemnes en que Cristo nos recuerda la resurrección. Aleluya, aleluya. Vamos ahora a recibir la bendición solemne. Les pido que su cabeza la inclinen y a cada invocación diremos amén. Amén. Que Dios, Padre de las luces, que en este día iluminó la mente de los discípulos con la luz del Espíritu Santo, los alegre con su bendición y los llene siempre con los dones de su Espíritu. Decimos amén. Amén. Que el mismo fuego divino que de manera admirable descendió sobre los apóstoles purifique sus corazones de todo pecado y los ilumine con su claridad. Amén. Amén. Que el Espíritu Santo, que unió la diversidad de lenguas en una sola confesión de fe, les conceda perseverar en esa misma fe, para que puedan pasar de la esperanza a la visión plena. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo esté con ustedes y les acompañe siempre. Amén. La alegría de Cristo resucitado sea nuestra fuerza. Podemos ir en paz. Demos gracias al Que Señor. pasen una buena tarde. Buenas tardes.